Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 37 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Y hoy es viernes 5 de septiembre de este año 2025. Amanecemos con una buena noticia para el país, sobre todo para los que les gusta el fútbol y a los que no, pues también de alguna u otra manera se emocionan porque ya estamos en el Mundial de Fútbol 2026. Y vamos a hablar no precisamente del partido, sino de las emociones, cómo recibir una emoción que puede ser, usted ya es el que sabe, buena o mala, cómo manejarla. Psicólogo Mauricio Cadena, gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. ¿Cómo está? Hola, Aníbal, y muy buen día para todos quienes nos están viendo. Y bueno, un tema muy interesante. Bueno, ¿y cómo maneja uno las emociones? ¿Lina emocionó ayer con el partido? Claro, estuvimos gritando, mire cómo tengo la voz. Y por ejemplo, si yo fuera boliviano y digo, ay, me ganaron. Ay, sí. Ahí, ¿cómo maneja uno entonces la emoción? Mira, es muy importante entender que el fútbol no solo queda en la cancha, y hablando específicamente de emociones, sino es entender que el fútbol, especialmente como tú mencionas, para quienes les gusta el fútbol, es entender que es una extensión de sí mismo, es decir, es un reflejo de su identidad, de su ciudad, de su historia familiar, incluso de un país. Se habla de identidad, de ese reconocimiento, de pertenecer a un grupo. Por eso es que una victoria o una derrota de ese equipo puede afectar mucho emocionalmente a quien quien está interesado. Doctor, en Colombia, y basándonos en nuestra historia de dolor, de violencia, de conflicto armado, el fútbol ha sido el único catalizador que ha logrado poner en pausa tantas dinámicas violentas y nos ha puesto en un modo feliz en medio de las situaciones tan complejas por las que hemos atravesado como colombianos. ¿Qué herramientas el fútbol justamente para alimentar las emociones buenas en nuestro país? Claro, como te mencionaba, efectivamente genera esa parte, esa activación de identidad y de pertenencia. En este caso, genera unidad, genera como conciliación, genera como estar de acuerdo, más allá de posturas políticas, religiosas u otras diferencias que podemos tener. Como sociedad nos unimos en torno, en este caso, a un partido de fútbol, en torno a una selección, en torno a un resultado y sobre todo a unas expectativas. Mauricio, y por ejemplo, hablemos de otras disciplinas, seguimos hablando con deporte, pero bueno, no sé si de pronto usted sepa o tiene algún amigo boxeador, pero yo digo, uno en medio de una pelea, ¿era que no se va calentando el ánimo y le da más rabia y entre más le peguen más? No sé, ¿cómo puede manejar la emoción? O de pronto en una competencia ciclística, uno ve que el otro vaya adelante y dele y por más que le dé no, y ya de pronto como que se aburre y dice, no, ya me ganaron. ¿Cómo se podría manejar en un ámbito general? Las emociones están directamente ligadas a cada una de las actividades que nosotros hacemos. He tenido la oportunidad de acompañar tanto deportistas en formación como ya con reconocimiento a nivel élite, y el componente emocional es algo supremamente complejo pero supremamente interesante. Es decir, no se puede desligar la parte emocional del rendimiento físico. Las emociones, lo importante es saberlas canalizar. En este caso, digamos, hablando de este enojo, no se trata de taparlo, maquillarlo, ocultarlo, sino saberlo canalizar. El estrés como tal es una respuesta. El estrés es como una moneda con doble cara. El estrés, por un lado, es el eustrés, que es esa parte de expectativa, de emoción, de ganas, lo que uno diría de alguna manera como ese estrés bueno, que es importante, y por el otro lado está el distrés, que es esa carga como negativa, como que afecta, como que yo siento que la expectativa supera la capacidad que yo tenga de responder. De ahí depende cómo se responde, cómo se reacciona a ese estímulo, que puede ser desde el eustrés o el distrés, y eso se traduce en expectativa, en ganas o en frustración o hasta tal vez en enojo. Los equipos bogotanos tienen unas hinchadas muy fuertes aquí en la capital colombiana, muy organizadas, pero también hay muchas personas que protagonizan hechos de violencia posterior a los partidos o durante los partidos de fútbol. También tuvimos una tragedia hace décadas aquí en nuestro país con Andrés Escobar. ¿Qué podríamos decirle a esos hinchas para poder manejar mejor las derrotas específicamente de cara a estos encuentros en Bogotá? Es vital, Lina, entender que las emociones hacen parte de nuestra vida. Luego entonces lo más sano y lo más sensato es reconocer si estoy enojado, triste, inconforme con el resultado de mi equipo. Una buena estrategia es hablarlo, verbalizarlo. ¿Por qué? Porque se pasa a nivel cerebral, pasa del estado primitivo, totalmente visceral y emocional, a la parte racional. Al racionalizarlo, como que esto ayuda a procesar. Entonces, cuando yo reconozco que estoy enojado o triste,
puedo reconocer, puedo expresar y puedo ayudar a tramitar lo que estoy sintiendo. Como decía en un inicio, el tema del fútbol no se queda solo en la cancha, es un reflejo de lo que somos como individuos, como familia y como sociedad. Hay varias preguntas, pero ¿cómo caer en cuenta de que la emoción lo está afectando para bien o para mal? Por decir algo, hablando de los equipos capitalinos. Entonces, en una familia hincha de Equidad, de Millonarios, de Santa Fe, digamos que están en un clásico, Santa Fe Millonarios, alguno va a ganar. Bueno, pueden quedar empatados, pero digamos que está en una final. Y entonces el hincha, por ejemplo, la pasada, que ganó Santa Fe, entonces, ganamos. Y el otro ahí como, bueno, sí, ya, todo bien, ganó, ya, fresco. Pero si gana al contrario, entonces, ¿cómo decir como que, no me puedo enojar porque ganó? Y el otro dice, no puedo estar tan contento porque puedo generar alguna susceptibilidad. ¿Cómo se puede manejar eso? ¿Cómo caer en cuenta? Toda emoción y todo estado emocional es transitorio y así debe ser. Quiere decir que es importante identificarlo y vivirlo en su instante. En el caso del fútbol es entender que más allá de un resultado es cómo lo vivo, cómo lo comparto y finalmente entender que es un reflejo de lo que soy como individuo. Entonces, se trata de un resultado, no se trata de definir mi vida a partir de lo que pasa con ese resultado. Incluso, se gana o se pierde. Porque se dan riñas y hay hasta personas muertas, lo que hablábamos ahora a nivel de historia, pues. Claro, porque hay un apasionamiento por ese resultado. Siento que ese equipo me identifica tanto que hasta puedo, ¿sí?, dar la vida por él. Y no es tan así, ya de una manera racional nos lleva como a otro plano de entender, bueno, realmente hasta qué punto mi sentido de vida depende de... A eso le quería preguntar, ¿qué está pasando en la vida de una persona de la que sus emociones dependen de un resultado, de un marcador, en este caso en el fútbol? En este caso, claramente es un termómetro. Sí, es un indicador que nos permite evaluar y saber esa persona cómo está manejando sus diferentes esferas de la vida, a nivel personal, a nivel social y a nivel laboral. Porque se ha demostrado en estudios muy serios que cuando hay un resultado, digamos, adverso de una selección nacional, esto repercute y se incrementan violencia intrafamiliar, bajo el rendimiento laboral, incluso situaciones de índole personal. Quiere decir que tiene un gran impacto. Y en sí, de forma per se, por sí misma, el resultado no debe afectar, porque simplemente es una invitación a cómo nos estamos relacionando con aquello a lo que consideramos importante en nuestra vida. Mauricio, estamos hablando de las emociones, específicamente pues de pronto del deporte por lo que pasó ayer, pero también estamos en una época muy importante preelectoral. Eso también genera problemas, encontrones, emociones, ¿no? Que yo soy de un partido político, yo soy de otro, entonces usted fue el que dijo, ahora digo esto. ¿Cómo se puede manejar esto? Aquí es muy clave entender lo que es ese sentido de pertenencia a un grupo y la identidad. Y en situaciones como político, religioso, deportivo, se empieza a ver esa polarización porque se radicaliza ciertas posturas de la personalidad. Entonces yo me identifico de estas formas, con estos principios, luego entonces yo siento que debo de defender a capa y a espada esos ideales. Se pasa, sin darnos cuenta, se pasa a unas posturas más viscerales, más emocionales, más instintivas. Aquí la invitación es sobre todo, más allá de nuestras ideologías, cualquiera que sea, es poner sobre una mesa con argumentos, y aquí esto es clave desde el deporte, volviendo a nuestro eje central, es como sociedad es una invitación de qué le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, de qué es el fútbol, ¿sí? Vuelvo a tu pregunta, es cómo se vive lo político, con pensamiento crítico, con argumentos y sobre todo entender que todo es transitorio. En el tema de hoy estamos hablando de la euforia, pero también de la frustración, y no solamente la frustración se vive cuando tenemos un resultado deportivo. Recientemente Bogotá, bueno, ya lleva mucho tiempo en obras, pero se ha complicado mucho la movilidad en diferentes puntos donde la gente tiene que esperar durante horas incluso para poder avanzar con toda la presión de un trabajo. ¿Cómo manejar la frustración en estos escenarios donde hay factores que las personas no pueden controlar? Mira, es clave entender qué depende y qué no depende de mí, ¿de acuerdo? En el caso de Bogotá, toda la apertura de obras que se está haciendo en las vías y demás, que la idea es que esto sea para mejor. En este instante, el tema del tráfico, entre otros asuntos en Bogotá, puede ser difícil y puede ser retador. ¿Qué depende de mí? Pues con antelación, cuadrar mi horario
para no estar corriendo, para no llegar tarde a la cita y poder prever el tráfico. ¿Ves? Eso depende de mí. ¿Qué no depende de mí? Volviendo al tema del deporte, ¿sí? El resultado en cancha que lleguen a tener la selección, el equipo al que yo le estoy haciendo barra, no depende de mí. Vuelvo al asunto, ¿qué depende de mí? Poder disfrutar, ¿ves? Cómo yo me reflejo ahí, qué estoy dando de mí. Y es sobre todo una invitación, es yo cómo lo estoy tomando, porque el problema en sí no es el resultado, no es el tema político o religioso, sino el tema está en mí, cómo yo estoy afrontando, qué hay en mí que detona esa frustración, ese posible enojo o ciertas resistencias. Mauricio, y hablando específicamente, por ejemplo, del partido de ayer y del que viene, seguramente nos está viendo mucha gente que es de Bolivia y en este momento pues dicen, ay, bueno, sí, ganaron, lo que les decía del ejemplo pasado, aquí estamos en Colombia, aquí están felices, la próxima semana otro partido, también eliminatoria, ya Colombia está clasificado contra Venezuela, pero aquí en nuestro país hay una población muy grande de venezolanos. ¿Cómo prepararse? Porque hay... digamos, de todos los aspectos socioeconómicos, hay gente acá del vecino país y se van a reunir a ver el partido, también en el club, también ahí en la peluquería, también en cualquier lado. ¿Cómo prepararse para que de pronto no vaya a haber una pelea la próxima semana con el resultado que todavía no se sabe cuál va a ser? Por lo general, cuando hablamos de cosas buenas o malas, esto es muy relativo, porque depende de quién o de qué parámetros se utilicen para medirlo, ¿de acuerdo? Entonces, en un resultado, en un partido, bueno o malo depende de quién lo esté viendo y del resultado a favor de quién. Ok, frente al partido que se viene y que ya es decisivo, especialmente digamos para Venezuela, aquí esto es sobre todo una invitación y es una gran oportunidad. La recomendación es siempre que vayamos a ver deporte, en este caso fútbol, porque somos una sociedad muy de fútbol, es cuál es el objetivo y cuál es la idea. Disfrutar, compartir. Entonces, poder generar como un anclaje, como un simbolismo psicológico en donde lo importante sea el compartir, la comida, el encuentro, los amigos, el momento en sí, más no el resultado. Porque el resultado va a ser bueno o malo dependiendo quién lo esté viendo. Y lo hemos visto en nuestra sociedad que en ocasiones resultados favorables o satisfactorios para lo que estábamos esperando traen detonaciones de violencia, celebraciones exageradas que se desborda por ese mismo apasionamiento. Entonces volvemos a lo que hemos estado hablando. El problema no es el resultado, es lo que somos como sociedad y cómo estamos afrontando el festejo o, en este caso, una frustración por derrota. Doctor Mauricio Cadena, entreguemos recomendaciones finales para poder manejar justamente la euforia y la frustración. Primero, reconocerlo. Saber que si estoy enojado, triste por el resultado, es normal. Como mencionábamos anteriormente, verbalizarlo, darnos la oportunidad de hablarlo, reconocerlo. Está bien, estoy triste, estoy incómodo por el resultado y ya. Otro aspecto, saber que esto es transitorio. El resultado, sea positivo o adverso a lo que yo quería, simplemente es un momento, mas no define ni mi vida ni el rendimiento que yo vaya a tener a nivel de mi cotidianidad. Otro aspecto importante. El deporte como tal lo disfrutamos porque nos permite unirnos como sociedad, como país, que eso sea lo que pueda prevalecer por encima de otras diferencias. Bien, doctor Mauricio Cadena, psicólogo, gracias por acompañarnos. Una preguntita chiquitica, ¿el licor también tiene que ver con el manejo de la emoción? Absolutamente, y no solo el licor, sino todo lo que hay en torno. ¿Por qué? Porque en este caso el licor, otro día hablaremos de sustancias, pero el licor en sí permite como aflorar muchas cosas que la persona tiene. Es decir, el licor, el efecto que genera es como un desinhibidor. ¿Y qué hay dentro de mí? Si hay violencia, si hay estados emocionales reprimidos, pues va a ser una oportunidad para que salga y pues podemos dañar la fiesta. Mejor evitar. Mauricio Cadena, psicólogo clínico, gracias por estar con nosotros en este espacio aquí en Arriba Bogotá. A ustedes muchas gracias por la invitación y como les digo, sobre todo esto es una oportunidad para compartir y para vernos cómo estamos a nivel social. Bien, muchísimas gracias.